Desde que constitucionalmente se aprobó la deuda política para financiar las campañas electorales, la filosofía que plantearon siempre nuestros constituyentes era la necesidad, ya creado el Tribunal Supremo de Elecciones, que también existiera la seguridad de que los partidos políticos iban a tener un financiamiento del Estado, y eso iba a evitar en mucho que fuerzas que pudieran llegar a corromper, que pudieran llegar a perjudicar el proceso electoral, se metieran a financiar los partidos políticos y que esta lucha electoral no fuera en relación de igualdad y sobre todo de pureza y transparencia. Sin embargo, el manejo de los recursos por los partidos políticos y también los controles del Tribunal Supremo de Elecciones siguen siendo muy deficientes. No hay la menor duda que los manejos que se hacen desde las tesorerías de los partidos políticos sigue generando grandes dudas al elector, lo cual, paralelamente a un desprestigio que sufre la política, hace que muchos promuevan que cada partido independientemente se financie sus campañas electorales, lo cual pone en perjuicio a muchos partidos que desean participar, pero que no tienen a su alrededor grandes conglomerados económicos que les apoyen. La idea es una idea que sigue teniendo vigencia y es una idea extraordinaria. Sin embargo, si el Tribunal Supremo de Elecciones no es más proactivo en la manera de corregir, de buscar y de visualizar cómo controlar esos recursos, la corrupción seguirá siendo un tema en discusión sobre estos recursos del Estado. Esa es mi opinión. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Los partidos políticos nuestros normalmente se caracterizan por tener un muy mal reporte, control de los recursos que manejan. Quien asume la tesorería en un partido político en Costa Rica, sin duda corre un gran riesgo, o nadie le advirtió del riesgo que representaba ser tesorero de una agrupación política en nuestro país por la falta de elementos, la falta de documentos y por el mal manejo que se acostumbra a hacer de los recursos.
Hoy he invitado al programa a un amigo. Hace muchos años lo conozco en la Universidad de Costa Rica, a Maynor Sterling Araya, quien padeció como tesorero del Partido Acción Ciudadana muchas de las cosas que antes les comentaba. Maynor, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio, y un placer para mí estar pues, acá compartiendo estas experiencias que he tenido en esta situación de la tesorería del PAC. Te invito a brindar por el televidente, por nosotros y sobre todo por Costa Rica. Salud. Bueno, yo te conocí a vos en la Universidad de Costa Rica como administrador de negocios en la Oficina de Asuntos Financieros. Un hombre que conocía lo que hacía y con altos valores en el ejercicio de su profesión. Y te conocí como un árbitro de fútbol implacable, ¿verdad? Recuerdo cuando pitabas y sobre todo cuando no me gustaba lo que habías pitado a favor o en contra de Saprissa, entonces más me molestaba. Pero estuviste siempre en posiciones financieras y el arbitraje también te indica cómo mantenerte en el centro de una disputa. ¿Por qué Maynor Sterling termina siendo tesorero del Partido Acción Ciudadana? Claudio, la respuesta yo creo que es simple. Yo estaba ya pensionado y pues a mí siempre me ha gustado retribuir algo de lo que yo he recibido de la sociedad. Y pues estando ya pensionado me encontré con Otón Solís, que yo lo conocía desde la universidad, que íbamos a mejenguear ahí a mediodía. Y en una actividad con respecto al TLC, que había frente a mi casa, yo vivo frente a un colegio en Heredia, conversamos y él me pidió que se le ayudaba en el PAC. Y yo le dije que sí, me sonó interesante. Y pues como yo había tenido la experiencia ya de ser tesorero de la universidad, jefe de control y ejecución de presupuesto. ¿No te asustaba? No me asustaba para absoluto. Aparte que yo había sido presidente de una empresa de seguros del Magisterio Nacional, que se maneja muchísima plata. Entonces no me asustaba, y más que el planteamiento que me hicieron a mí es que si yo podía llegar al PAC a poner controles, y a mí es un tema que siempre me ha apasionado, ¿verdad? Entonces no le vi problemas realmente, y pues esa fue mi llegada. Pero te dicen poner controles porque se suponía que no habían controles, o porque eran débiles los controles, o porque quienes habían estado anteriormente como tesoreros no habían hecho un buen trabajo. Pues yo me encontré, cuando yo llegué ahí, yo me encontré muchas inconsistencias desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de control, y pues yo creo que eso ya se conocía en el partido, y entonces por eso fue que me piden a mí que si yo puedo llegar al PAC, y creo yo que cumplía un buen perfil para ser tesorero, porque manejar la tesorería de un partido político, pues hay que conocer la administración pública, porque se guía por la administración pública, no la privada. Y hay que conocer mucha legislación. Y creo yo que cumplía ese perfil, y por eso fue que llegué ahí. Pero el único deseo de ayudar, porque políticamente yo nunca he tenido ninguna ambición. ¿No tienes aspiraciones? No, a mí no me interesa ningún puesto político. Y pues como ya estaba pensionado, pues me pareció que podía llegar a hacer ahí un trabajo, que comencé a hacerlo, pero me empezó a generar problemas. ¿Y no recibiste ninguna instrucción del líder, de quien te invita al partido inicialmente? No. Nadie te introduce y te dice, mira, este es el bosque que tenemos, estos son los problemas que tenemos. No, Claudio, inclusive hay una anécdota, digo yo lo veo como anécdota, es que cuando yo entro al PAC como tesorero, que a mí me nombra una Asamblea Nacional, a mí no me dan ningún estado financiero. Yo entro al PAC, llego a las oficinas y yo pido estados financieros, pero estaban desactualizados. ¿A qué año estaban? Bueno, tenían ahí como un par de meses atrasados. ¿Tú entraste en qué año? Yo entré en febrero del 2009. Tenían unos meses atrasados, pero con un agravante. En aquel momento había que llevar los libros al día a mano.
porque había que presentarle esos libros al Tribunal Supremo de Elecciones. Y el problema es que esos libros sí tenían un atraso de 2 años. Entonces, si te dan algo en un papel simplemente que no esté auditado, pues usted no puede creer eso, ¿verdad? Cuando le pedimos al tesorero anterior, ¿quién era? Se llama Oscar Fernández, que nos dé unos estados financieros firmados por él, pues nos mandó una nota el comité ejecutivo y nos entregó 3 hojitas. 3 hojitas nos entregó el estado financiero. Es muy difícil comprobar eso, y más que no están auditados, los estados financieros no están firmados, y entonces yo lo que hago es pedirle a un señor que trabajó en la Universidad de Costa Rica, que es auditor, pues que si me ayudaba a llegar a ordenar también un poco eso. Y efectivamente, en un principio la idea era que él fuera auditor del partido, pero cuando llegamos y vemos ese tipo de cosas, no se puede hacer una auditoría de algo que esté malo, porque ¿cuál va a ser el resultado? Nos va a decir que está malo, ¿verdad? Entonces tenemos que ordenar todo, y con él entonces se cambia el rol y comienza a jugar un rol, pero de contador, para ordenar la contabilidad, porque ya se oía un poco lo del cambio del nuevo código electoral, y dentro de eso pues venía una parte que había que contratar a una auditoría externa. Entonces, para que una auditoría pueda hacerlo, pues hay que tener toda la información al día. Por ahí oí que vos en una entrevista decías que fácilmente habían 500 tesoreros del Partido Acción Ciudadana en todo el país y que cada quien actuaba como una isla. Así es, Claudia, así es. Inclusive con la introducción que usted hizo, hay un problema, pero esto es un problema de código electoral. Es que por código electoral hay que nombrar un comité ejecutivo en todos los distritos de este país, en todos los cantones y en todas las provincias. Si usted suma eso, significa que usted va a tener alrededor de como 500 y resto de tesoreros. Pero con un agravante del código electoral, que no pide ningún requisito. Puede ser que se nombre a un tesorero porque le cae bien a la gente en un cantón. Puede ser alguien con todos los requisitos tuyos o alguien que no sabe absolutamente nada, como Claudio Alpizar, y le dicen, sea usted tesorero. Exactamente. Entonces, inclusive ni siquiera pide el requisito de saber leer, porque no lo establece el código electoral. Y esas personas son las que generan toda la información, toda la documentación que llega a la sede central. En la sede central hay que revisarlas, hay que ordenarlas, hay que hacer los registros contables para después presentar las liquidaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero vea lo grave de esto. En este caso me tocó a mí asumir esta responsabilidad, pero una persona de un cantón que no sepa absolutamente nada, pues la van a juzgar como si fuera un profesional, y podría ser que ni siquiera sepa leer, y menos saber cosas técnicas de finanzas, de contabilidad, de administración, y va a ser juzgado como si fuera un profesional en ese campo. Esas son debilidades del Código Electoral. Y cuando te introducís, cuando ves que el plano donde estás no está ordenado, que hay muchas debilidades, ¿no sentiste en algún momento la necesidad de decir, ya no, esto no me meto, aquí hay una alta responsabilidad que yo no espero o no quiero asumir? Porque el no cuestionarte eso te llevó a un juicio donde te condenan a 6 años de cárcel, Maynor. Sí, Claudio. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no sé si es virtud o es defecto mío, pero cuando yo me meto en algo, a mí me gusta meterme de lleno, entender qué es lo que se está haciendo, y si voy a corregir algo, pues hacerlo con todas las bases. Yo llegué al PAC creyendo en la honestidad absoluta de toda la gente, ¿verdad? ¿Vos te creíste el cuento que era el partido de la ética, el monopolio de la ética, y ahí todos eran santos? Y entonces, para mí era una garantía, cosa que al final no resultó ser cierta. No, y efectivamente, Claudio, pues nos empezamos a generar muchos problemas, porque en ese momento, digamos, los cantones, los distritos y las provincias, los tesoreros, recaudaban plata para el partido, pero con un agravante, es que recaudaban, ellos hacían sus propios recibos en cada lugar.
Entonces el partido, la sede central, no tenía forma de cómo controlar esos ingresos. ¿Podía ser más? Claro, podía ser más, podría ser menos, y no se sabía el cruce de los recibos, de dónde venía. Entonces, la primera decisión que yo tomo es, ese procedimiento se elimina. Vamos a hacer un recibo único del partido, entregado desde la sede central, con las características que dice el reglamento de pagos del Tribunal Supremo de Elecciones, y eliminamos ese procedimiento y eliminamos los recibos que andaban circulando por todo el país y hicimos uno solo único. Ya eso me generó problemas, porque, como bien lo dice eran usted, controles. Claro, eran controles, la gente no estaba acostumbrada, y no lo puedo afirmar, pero si alguien estuviera haciendo algo que no era correcto, pues le íbamos a quitar esa situación. Y sí me generó problemas ese tipo de cosas. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Y el problema más grande fueron los 6 años. Hoy no estás en la cárcel, pero tuviste que pasar momentos en ella. No, yo gracias a Dios no he llegado a ese punto. Sí, es una situación durísima, durísima. Hay momentos que no dormís pensando que vas a mire, poder Claudio, dormir en un calabozo. ahora que usted dice no dormir, mire, cuando este problema estalló a la luz pública, yo no entendía qué era lo que había pasado. Yo no lo entendía, porque dentro de mí yo sabía que habíamos hecho todo el esfuerzo y el personal de la tesorería de hacer las cosas correctas. De hecho, yo me busqué problemas en el partido por ser recto en un montón de cosas. Y como yo no sabía qué había pasado y no entendía, con un agravante que yo le pido al Tribunal Supremo de Elecciones que me informe y me negaron la información,
le digo, en 13 ocasiones, Claudio, es increíble. En 13 ocasiones le pedimos por escrito al Tribunal Supremo de Elecciones que nos informe qué había pasado y que nos den copia de los documentos. Y en 13 ocasiones nos negaron la documentación. Eso viola la Constitución política, ¿verdad? Sí, porque vos sos el afectado. Claro, y resulta que, bueno, te digo que, sin mentirte, duré 2 meses sin dormir. Afectado por esta situación, 2 meses completos sin dormir. Porque lo peor era que yo no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ya circulaba en la prensa, circulaban documentos, ¿verdad? O sea, tenía más información la prensa de lo que estaba pasando que vos. Si vos terminabas informado por la prensa y no tenías acceso a la información, Así vos como es. imputado. De hecho, nosotros presentamos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que quedó en nada, una denuncia en ese sentido, porque a nosotros nos negaban la información y ya la documentación circulaba en la prensa. Ya había un par de periódicos que habían publicado documentos y nosotros nos lo negaron, ¿verdad? Todo surge alrededor de servicios profesionales. Ese es el gran tema. Los Servicios especiales. Servicios especiales de gente que terminó en puestos públicos o que hoy está en puestos públicos, que eran altos funcionarios o altos dirigentes del Partido de Acción Ciudadana en diferentes zonas del país, alrededor de 90, un poquito menos, de personas que firmaron contratos donde iban a dar un servicio y que lo iban a cobrar. Para que nos expliques a todos con detalle. Y después, antes de que les pagaran, ellos donaban inmediatamente esos recursos. ¿Funcionaba así? No, no funcionaba así. Porque eso es la gran... Eso es lo que conoce la gente. Sí, popularmente. pero no funcionaba así. Primero que todo, se llaman servicios especiales, no son servicios profesionales. Hay una gran diferencia. Ya los puede dar cualquiera, no tiene que ser un profesional. Exactamente. Precisamente los servicios especiales es que los dé cualquier persona y que no sea, ojalá, profesional, porque no son servicios profesionales ni técnicos. Y básicamente lo que en servicios especiales se contrata para campañas, pues es la gente que hace proselitismo, que trabaja convenciendo gente, que organiza reuniones, que organiza mitines, que trabaja en la parte política, estratégica, ¿verdad? Así que no es un nivel puramente profesional en el campo en que se desempeñen. Ahí se dieron situaciones muy especiales. Primero, los contratos que están cuestionados son 263 contratos que suman 516.600.000 colones. Ahí hay una situación interesante. Primero es que la gente firmó no un contrato, más bien firmó un contrato, pero firmó 3 documentos adicionales. Firmó un comprobante de pago que se llama, una fórmula especial que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para estos casos, y firmó la copia de la cédula, donde tenía que poner de su puño y letra: doy fe de que esto es copia fiel de mi cédula de identidad. ¿Y por qué eso? Eso porque antes de esa campaña, lo que regía era un código electoral anterior y un reglamento de pagos anterior, y ese requisito lo establecía la Contraloría General de la República. Con esto, ¿qué te quiero decir, Claudio? De que la campaña tuvo una situación muy especial. Es que la campaña se desempeñó con 2 códigos electorales y con 2 reglamentos de pago diferentes. El código electoral anterior rigió más o menos como a septiembre, a finales de agosto, septiembre del 2009. En plena campaña cambian el código electoral y cambian el reglamento de pagos, con un agravante. Inclusive estuvimos un mes que estaba el código electoral nuevo, pero no había reglamento de pagos. Entonces no había forma de guiarse qué era lo que estaba pasando. La gente firma estos contratos. Vale la pena decir que estos contratos ya existían en el PAC. Yo no los inventé, yo no redacté absolutamente nada. El contrato de los servicios especiales. El contrato de los servicios especiales. Eso ya era un machote que venía de campañas anteriores y ya el PAC lo usaba, inclusive cuando yo no estaba en el PAC, ¿verdad? Y esto es importante
porque ahora le quiero aclarar algo que se dio puramente en el juicio. La gente firma estos contratos, pero no firma absolutamente ningún documento donde esté haciendo donación de eso. ¿Y por qué es importante? Porque el reglamento de pagos en un artículo establece que las donaciones que se pueden recibir solamente es dinero en efectivo y en especie. Y ese contrato no es absolutamente ninguna de las dos cosas. No cumple ningún requisito. ¿Qué es la situación? Que si esa gente podía cobrar esas platas, quedaba voluntad de ellos, si posterior a que pudieran cobrar, iban a donar o no iban a donar ese dinero. Pero y eso se paga posterior a la cancelación de la deuda política. Así es. 1 año y resto después normalmente. Y entonces, como nunca se dio el cobro, pues no donaron absolutamente nada, porque uno no puede adelantarse a esos procedimientos, ¿verdad? Entonces nadie donó absolutamente nada, pero hay algo más importante, Claudio, es que absolutamente ninguno de esos 263 contratos el Estado los pagó. No pagó ni un solo 5 de esos 263 contratos. Entonces, ¿y dónde justifican la estafa? Ahí es donde justifican la estafa, y entonces uno se pregunta, ¿cómo justificar una estafa con documentos que no se pagaron? ¿Verdad? Fue la pregunta que yo me hice cuando yo empecé a investigar todo este tema. Y resulta que caigo en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? En el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Ellos cometieron un error gravísimo. ¿Vos les has echado mucha culpa al Tribunal Supremo de Elecciones? Es que tienen toda la culpa, Claudio, y mire, yo tengo 3 años, porque yo esto lo mencioné en mi defensa en el juicio, 3 años de decir el mismo cuento, y no ha salido un solo personero del Tribunal Supremo de Elecciones a decir esta boca es mía. No han salido, ni ningún magistrado ni ningún funcionario han querido aclarar esta situación. Y es que lo que cometieron ahí es inconstitucional, es ilegal, porque viola la ley de administración financiera y presupuestos públicos, viola la ley de administración pública, viola una normativa que tiene el Ministerio de Hacienda específicamente para ese error que ellos cometieron, que no se debe cometer. Y no han dicho esta boca es mía, ¿verdad? Y te condenaron a vos 6 años. Y me condenan a mí, y podemos entrar en el aspecto del juicio, que es increíble. A mí me condenan porque los jueces dicen que yo soy el ideólogo de este procedimiento para estafar al Estado. Sí, porque al señor Bolaños, Manuel Bolaños, Manuel Antonio, lo condenan 3 años, eso no hay cárcel, si tienes la hoja de vida limpia, pero a él le meten solo 3 años porque él no es el ideólogo. A vos te castigan con 6 años porque sos el ideólogo de todo ese proceso. Pero nos estás diciendo que eso ya existía en el PAC. Sí, eso es lo que dicen los jueces. Y le voy a decir, Claudio, bajo mi responsabilidad, los jueces mintieron en la sentencia. Mintieron. El primero, dicen que yo fui el ideólogo. Y yo dicen que yo fui el ideólogo y que yo planifiqué la estafa. Que yo organicé todo el procedimiento, planifiqué y organicé todo el procedimiento, y que anduve por todo el país convenciendo gente para que hiciera ese tipo de cosas. Cuando inclusive al juicio se presentaron más o menos 180 testigos, y de 180 testigos, si 2 dijeron que me conocían, fueron muchas. Toda la gente decía, no lo conozco. ¿Quién se encargaba de eso entonces? De esos contratos. A vos se los traían así en puño. Sí, aquí tengo 20, aquí tengo 30. El procedimiento es así, digamos, como eso se hace en todos los cantones del país, ¿verdad? Eso llega al PAC, toda la documentación, pero no llega a la tesorería, llega a la Secretaría General. Pero los traían los tesoreros, esos 500 que venía vos decís. Gente, llegaban a veces por correo. Candidatos a diputado, alguien los traía. Sí, alguien los traía. A veces don Tony iba y traía documentación, un sobre, le decían hay un sobre en tal línea de autobuses, pase don a Tony, recoger. Don Manuel Antonio. Es don Manuel Antonio Bolaños. Y todo eso llegaba a la Secretaría General, porque la Secretaría General es quien podía firmar los contratos. Otra mentira que dicen los jueces. Los jueces dicen que yo firmé absolutamente esos 263 contratos y no hay uno solo firmado por mí. Todos son por el secretario. Todos son
por Margarita Bolaños, que en La ese momento presidenta. era la secretaria general. secretaria, ¿no? Y es que el PAC tiene una característica: quien puede firmar documentos de ese tipo es solo la presidenta o la secretaria general, porque son los que tienen la personería jurídica del PAC. El tesorero en eso no funciona, no tiene ninguna ¿Y regla. por qué Margarita Bolaños no apareció en nada de esto? Pues qué buena pregunta, porque Sí, cuando... si ella firmó Así es. esa cantidad de contratos, ella los leyó. Me imagino que si me traen este contrato y me dicen, mire, Claudio, este es el contrato de Juan de los Palotes, ¿y dónde está la cédula? ¿Quién autentica esa firma? Y después yo firmo. Ese es un proceso, digamos, muy sencillo y normal. Ok, cuando Margarita tenía todos esos documentos, no Margarita, la gente que trabajaba con ella, tienen todos los documentos listos, entonces sí se pasan a la tesorería para darle ¿A una... usted llegaban refrendados por Margarita Sí, ya Bolaños yo o todo el presidente llegaba del partido? firmado. ¿Quién era el presidente del partido en ese momento? En ese momento era doña Elizabeth Fonseca. Primero estuvo don Alberto Cañas y después doña Elizabeth Fonseca. Sí, porque después Margarita pasó a ser presidente, si no me equivoco. No, ella ¿verdad? siguió siendo Siempre secretaria secretaria. general, sí. Fue presidenta, pero más reciente. Ok. Entonces le llegan todos los documentos ahí, se pasan a la tesorería. Como esos servicios se pagaron o el partido los pagó se llaman certificados de cesión, más comúnmente llamado bonos, ¿verdad? Entonces se pasan a la tesorería. En la tesorería una persona sí tenía que asignar los números de bonos correspondientes a cada persona. ¿Les daban bonos A o bonos B? No, solamente B, solamente B. Sí, casi nunca se pagan esos. No, solamente B. Y nosotros procedemos a hacer algo importante que es parte de los errores que comete el Tribunal Supremo de Elecciones, que no le dieron la importancia que se merecen, a pesar de que es un requisito que ellos piden. Cuando nosotros hacemos el registro contable de cada transacción, de cada persona X, hay que hacer un registro contable donde sacamos del patrimonio del partido los bonos, la propiedad de los bonos, y se los pasamos a la persona en específico, ¿verdad? Y eso es con un asiento contable. Tal vez la gente puede entender mejor si digo que eso es exactamente hacer una escritura, como lo hace un abogado. Si usted va a pasar una propiedad o un vehículo, usted tiene que hacer una escritura, Sí. firma las dos partes y se traspasa. Es lo mismo, eso que nosotros hicimos contablemente, eso es técnica contable para traspasar el poder de esos bonos. Entonces, cuando hacemos el asiento contable, decimos, ya el partido no es el propietario de estos bonos. A partir de este momento, con este asiento diario, estos bonos el propietario es fulano de tal. Pues ahí en el Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera le dieron importancia a ese documento. Es que la denuncia la tiene que presentar el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una fiscalía, creo, si no me Así equivoco, de asuntos electorales. Ellos son los que tienen que argumentar todo el caso. A mí aquí la duda me surge, ¿por qué solo ustedes dos? Ok, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones hace la denuncia ante el Ministerio Público, iba incluida Margarita Bolaños. En el Ministerio Público se perdió el nombre de Margarita Bolaños. ¿Motivos? No lo sé. Pero se perdió el nombre de Margarita Bolaños. Alguien intervino en el Ministerio Público y sacó el nombre de ella y nos dejó solo a don Tony y a mí. Me parece que es un tema importante que debería estudiar y analizar y sentar la responsabilidad de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se va a perder un nombre de una persona ahí, verdad? No, y era la que firmaba los documentos. Y era la que firmaba todos los documentos, ¿verdad? Ahora, Maynor, veamos. Todo esto que nos estás contando, hay una figura que era la que te lleva al partido, la que te pide que seas tesorero, que nunca tuvo muy buena relación con Margarita Bolaños, que es Otón Solís, eso lo sabemos todos, o por lo menos los que estamos metidos en política sabemos que su relación siempre fue bastante deficiente. Pero Otón Solís estuvo en la elección del 2002 y el 2006. Vos nos decís que esto era común, que ya se había hecho en otras elecciones. ¿Qué papel jugó Otón Solís en todo esto? Porque no recuerdo, y tal vez vos nos podés refrescar la mente, si así como él te invitó a participar de ser tesorero del PAC, también tuvo una posición de defensa sobre el trabajo que vos hiciste, o los dejó solos. Pues en el juicio nos dejó solos. ¿Tuvo que ir a declarar él? Sí, él tuvo que ir a declarar, pero inclusive le puedo decir que Otón mintió en el juicio. Porque Otón, digo yo, pues
Él ha sido muy duro con todas las personas cuando ha tenido que atacar políticamente, ha sido despiadado. Así es. Sí, ese así es el término, así es. despiadado. No hay otra palabra. Y en el juicio, pues sencillamente cuando le hacen una pregunta, palabras menos, palabras más, a lo que usted me está preguntando, pues él dice que él oyó de ese procedimiento. No, ¿cuál oyó? Perdón. Botón no oyó ese procedimiento. Él conocía detalles y esto venía desde campañas anteriores. Claudio, yo cuando vi el giro del juicio, nosotros le pedimos al Tribunal Supremo de Elecciones que nos dieran copia de los contratos del 2006. Y los contratos del 2006 y del 2010 son prácticamente idénticos. Prácticamente idénticos. E inclusive le puedo decir ¿Y más. se pagaron algunos de esos? Del 2006, sí, se pagaron un montón. A diferencia del 2010, A que no se diferencia del pagaron. 2010, fíjese que... Y donaron los que recibieron ese pago. Y donaron. O sea, en el 2006 sí funcionó a la perfección Exactamente. la jugada. Exactamente, ¿verdad? Entonces, resulta que yo entrego en el juicio copias certificadas por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, contratos del 2006, que prácticamente son iguales. Y los jueces dicen que eso no tiene importancia y me acusan a mí de ser el ideólogo de un procedimiento que venía desde antes. ¿Están mintiendo o no están mintiendo los jueces? Claro que sí, claro que sí. ¿Y encontrás alguna razón, alguna justificación, o tu abogado, Milton Castro, por cierto, encuentran alguna justificación para que se ensañaran o se concentraran solo en ustedes dos? ¿Tienen alguna sospecha, alguna duda? Pues yo tengo muchas sospechas. Yo lo que creo es que aquí se estaba jugando mucha cuestión política, ¿verdad? Porque yo políticamente no juego ni a ningún lado, yo un completo desconocido, ¿no? Pero Manuel Bolaños tenía experiencia. No, sí, pero don Tony era el encargado de la proveeduría ahí en el parque, Sí. y anteriormente había sido un mensajero. Así no ¿verdad? tenía mayor conocimiento. No, Tony lo agarraron de pochimbol, como decíamos, igual que para a vos. darle, igual que a mí, ¿verdad? Inocentes. Sí. Pollitos, digamos. Sí, completamente, porque yo nunca en mi vida había estado en un partido político y yo no sé jugar en esos ambientes. No, y es la brasa más dura que es el tesorero. Claro. Y resulta que, pues se da esta situación y nos acusan de eso y los jueces dicen, usted fue el ideólogo y lo que importa es que usted fue el ideólogo, entregando a nosotros pruebas diciendo de que en la campaña anterior ya se había hecho. Entonces yo no fui el ideólogo de nada, yo no salí en este país. Yo tenía un perfil muy bajo porque como yo no tengo aspiraciones políticas, yo no andaba en reuniones ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo me dedicaba a la parte técnica porque mi intención era dejar un partido bien ordenado en esa parte, que fue para lo que me habían pedido a mí que Fuera de cámaras, yo te preguntaba con afabilidad, por conocernos de hace tantos años, de que cómo había soportado todo esto, y vos me decías que la fuerza estuvo en tu familia, que esa es la que ha sufrido todo este largo trayecto en que te metieron desde el 2009 en adelante, y que fue tu familia. El partido nunca nadie se preocupó por lo que estaba viviendo Minor Sterling. Se lavaron las manos, hicieron a un lado, o hubo alguna gente que estuvo preocupada por lo que aconteció. No, yo debo decir, en el partido como organización hay gente excelente, hay gente muy buena, pero también debo decir que hay gente muy mala, de muy malos sentimientos. Sin embargo, gracias a gente que yo conocí ahí en el partido, que han sido incondicionales, porque sabían el trabajo que yo venía haciendo, hasta el día de hoy han sido incondicionales conmigo. Mucha gente me ha dado ese apoyo dentro del partido, máxime que el montón de gente sabía de que esto venía de campañas anteriores, que yo no hice nada nuevo. Mi familia, definitivamente, mi esposa, mis hijos, son el soporte. Y posteriormente, los dos abogados que me defendieron, ellos para mí han sido excelentes. Y rematando la pregunta que usted me hacía, sí, el PAC me dejó solo. Fíjese, Claudio, ¿cómo va a ser? El juicio estaba programado para 4 meses y medio y duró 5 meses y medio, el juicio, puramente. Y resulta que 3 meses antes de que comenzara el juicio, el PAC me quita el abogado que me iba a defender a mí y que ya conocía al dedillo todo el tema. Y le dicen, usted no va a continuar más.
faltando 3 meses para comenzar el juicio. Y yo tuve que correr. Se dejaron al borde del guindo. Claro, me dejaron al borde del guindo y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál intención había de quitar al abogado que había anterior, que era una persona que le había... ¿Quién era? Él se llama don Bernard Salazar. Excelente persona, excelente abogado, conmigo se portó de maravilla, excelente. Y le dicen, usted no va a continuar más, faltando 3 meses para que volver a armarlo todo. Y volver a armarlo todo. Imagínense el estrés que yo entré, ¿verdad? Y los recursos que representa una defensa. Y los recursos. Y yo acudo precisamente a don Milton, que yo lo conocía de la universidad, amigo amigos, de la universidad. Y lo llamo pues para pedirle consejo, que si él me puede recomendar algún abogado. Y él me dice, Minor, yo me pensioné hace unos meses. Yo me como esa bronca. Si usted está dispuesto, yo le ayudo. Y le digo, Milton, usted me lo mandó Dios, ¿verdad? Porque no tengo abogado para comenzar el juicio. Y efectivamente Milton me ha defendido y Milton ha sido un amigo conmigo. Ahora, ¿por qué durante el juicio, o tal vez yo soy el que estoy equivocado, no sé si fue para este caso en donde Otón Solís dijo que si el PAC era castigado merecía que lo desapareciera en ese partido, ¿verdad? Con el estilo de él, ¿verdad? Inquisidor, que secaran ese partido. Bueno, los jueces dijeron que eran ustedes culpables y el partido sigue vigente. Pero el tema no va por ahí, el tema va por acá. ¿Por qué ustedes nunca fueron directos en relación a la responsabilidad que también tenía Otón Solís? ¿Por qué esperaban ustedes que con las influencias, si es que las tiene Otón Solís, los podía ustedes liberar de esa brasa en que los había metido? ¿Por qué hasta ahora, especialmente en el caso tuyo, vos hablas directamente de lo que pensás de Otón Solís y en aquel momento te guardaste mucho de estos sentimientos? Lo que pasa, Claudio, bueno, yo nunca he podido entender por qué el PAC me dejó solo a mí. Eso no lo he podido entender porque yo al PAC, yo trabajé 4 años como tesorero en el PAC, no como funcionario administrativo, porque eso es un puesto de elección de Asamblea Nacional. Uno no recibe paga. Uno no recibe paga, es gratuito. Por amor a la patria. Es por amor a la patria, Al querer partido. ayudar y al partido. Y yo trabajé muy fuerte ahí para hacer lo que se pudo hacer. Y vos no necesitabas meter la mano porque No, estabas pensionado, porque yo profesional. pensionado, yo tenía mi negocio que me producía buena plata. Y en el juicio tampoco en ningún momento se dice, usted quiso beneficiarse de esto. No hay nada de de eso. hecho, ¿verdad? Y vale la pena decir con la pregunta anterior que al final yo tuve que asumir el costo del juicio, de mi propio recurso, ¿verdad? Imagínense un juicio duró de julio a mitad de noviembre, casi a finales de noviembre. ¿Empezó en qué año fue el En juicio? el 2016, comenzó el 4 de julio del 2016. Desde ese 16 a la fecha, ¿cuántas veces hablaste con Otón Solís? Ni una sola. Ni Ni para un espaldarazo, Otón ni para una... no se ha dignado en llamarme a mí para nada, ¿verdad? O sea, te llamó para que fueras el tesorero, te involucró. Para eso sí, me llamó cuando había problemillas ahí, como en la campaña, pero después se desapareció y conmigo nunca más me volvió a llamar. Bueno, y la verdad que no me hace absolutamente ninguna falta, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué nunca durante el juicio, bueno, por lo menos públicamente, se evidenció las responsabilidades que él tenía en todo esto? ¿O es que el candidato no se da cuenta de nada de lo que pasa? Mire, y la gente debe entender, el candidato nombra a un jefe de campaña que es de su confianza, su entera confianza, y ese jefe de campaña hace y deshace en un partido político. Inclusive el mismo comité ejecutivo del partido casi que se hace a un lado. ¿Por qué? Por la dinámica misma de la campaña, pero vuelvo otra vez al código electoral, hay un agravante. Fíjese que esa persona hace y deshace un partido y toma decisiones de todo tipo, administrativas, económicas. ¿Quién era el jefe de campaña de esa? Francisco Molina, Francisco, que fue diputado. Sí. Y resulta que el código electoral solo en un artículo menciona al jefe de campaña y no es para ver que seguro se busque ninguna bronca de este tipo.
O sea, tiene una responsabilidad. No tiene ninguna responsabilidad. Es un figurón. Yo en mi informe, cuando yo termino en el partido, yo digo que hay que hacer un cambio en ese sentido, porque vienen, así deshacen, toman decisiones de todo tipo y después hacen esto, termina la campaña y se van y le dejaron al comité ejecutivo todo lo que hicieron y tiene que llegar el comité ejecutivo a arreglar los problemas. Ahora, así como la presidenta Elizabeth Fonseca, así como la secretaria Margarita Bolaños conocía de todo este sistema, así como Otón Solís ya había practicado para el 2006 todo el sistema, que inclusive nos decís vos que en esa ocasión se hicieron los mismos contratos especiales y hasta se cobraron los bonos, que en el 2010, cuando vos estabas, no. Francisco Molina también conocía de todo el tema. Claro que sí, claro que sí. Francisco conocía el detalle. Francisco Molina, Víctor Morales, el actual diputado, conocía ese tema. Si Víctor Morales era el coordinador nacional de organización del PAC. Morales Mora. Morales Mora, sí. Él era el coordinador nacional, era el que coordinaba a toda esta gente que hay que nombrar. Hasta te traían contratos ellos, a la secretaria. Sí, también conoce el detalle. Aquí nadie se puede quitar porque todo el mundo conocía en el PAC. Sí, es que esto en el PAC era público. Esto no se manejó como ningún secreto ni nada así. Como era costumbre ya de hacerlo, entonces el tema no era ningún tabú ni era que se estaba pensando en hacer algo ilegal en absoluto. No. ¿Y qué opinión te merece oír hoy al fundador del partido cuando recientemente, hace algunos días, algún periodista le preguntaba sobre su función de la ética y decía que estaba harto de que le preguntaran del tema, palabras más, palabras menos, que él no era el encargado de la ética de este país, que le preguntaran a otros, que él no era presidente ni había ganado? Porque vos me decís que cuando vos vas tenías una gran credibilidad sobre esa ética que se promulgaba ahí. ¿Qué opinión te merece hoy Otón Solís? Completamente diferente, es deplorable esa actitud de Otón, ¿verdad? Es inconcebible porque él fue el que, basado en el tema de la ética, montó todo este aparato del PAC y sobre ese tema, y siendo implacable con otros personajes de la vida política, sobre ese tema se montó. Entonces, ¿cómo va a llegar y decir ahora que quién lo nombró? Bueno, anda circulando un video ahí donde él declara que a él no lo nombró Carlos Alvarado, y que va a trabajar garante la ética y que va a trabajar con 4 personas más y que van a tener el poder absoluto sobre el problema de la ética en el gobierno. Entonces, ¿cómo va a venir a decir ahora que él ya no quiere hablar de la ética? Ahora dice que es que en el BID no le permiten participar de este tipo de cosas. Pero para otros temas sí habla, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de lo peligroso que es llegar con esos grados de inocencia, como llegaste vos a un partido político, aún con la experiencia que vos tenías de los manejos que se hacen y de la responsabilidad que tenés que asumir de campañas anteriores, me llamaba la atención que también muchos de los que colaboraron con esos servicios especiales dicen que lo que hicieron fue una colaboración por la democracia, que no pretendían cobrar esos servicios, ni sabían que se iba a cobrar. Entonces, ¿no le hace falta más malicia al costarricense que en aras de colaborar tal vez está dispuesto a firmar muchos de esos contratos de servicios? Porque aquí había gente que firmó que hoy están dirigiendo el Banco Nacional o son diputados o han sido ministros y participaron de todo esto. Yo creería que falta malicia en otros niveles. Allá en un distrito, un personaje que por ahí, que toda la vida trabajó gratuito y firmó, que quiere ayudar. Pero cuando uno ve personajes que han sido diputados, que han tenido puestos de relevancia en este país, perdóneme Claudio, ya ahora yo creo que he perdido un poquito de esa inocencia, ¿verdad? Ya no me la creo. Sí, ya no me la creo. El mismo caso, usted me está mencionando a Janet Ruiz. ¿Cómo? Janet Ruiz en una declaración dice que ella firmó de buena fe y ella le dijo a don Tony que ella iba a donar esa plata. Perdóneme, pero si para hacer una donación en la administración pública sabemos que hay que hacer todo un procedimiento, hay que hacer documentos formales, oficiales. Está mintiendo. Y claro, y entonces para reportarle al Tribunal Supremo de Elecciones una donación, yo no lo puedo hacer de palabra. No, alguien tiene que llegar y firmar de que dona algo. Pero además,
ella sabe que un bono no se podía donar porque no es ni dinero efectivo ni es especie, ¿verdad? Entonces yo no podía inventar tampoco donaciones, ¿verdad? Entonces, perdóname, ahora es presidente del Banco Nacional. No creo que llegue y esté aprendiendo ahorita ese tipo de cosas, ¿verdad? Tanto el Ministerio Público como la Unidad de Delitos Electorales de la Fiscalía consideraron que tu castigo de 6 años era muy poco, que debieran haber sido 8 o más años. Hoy estás vos libre, pero estás condicionada a tu libertad, sí, ¿verdad? No fuiste a la cárcel, dichosamente para vos y tu familia, pero tenés que tener mucho cuidado, si no podrías terminar ahí donde nadie quiere llegar, por lo menos la gente decente no quiere llegar. ¿Por qué la Fiscalía pretendía todavía más años y solo para Minor Sterling? Yo creo que aquí ha habido un juego, voy a decir la palabra que estoy pensando, diabólico, ¿no? En este tema. Aquí se dieron factores políticos, partidarios que entraron en juego. Y creo que los fiscales de juicio entraron en ese juego. Le voy a decir algo, Claudio, fíjese que el Ministerio Público, inclusive en la imputación que a mí me hacen, hasta miente el Ministerio Público en la acusación. Fíjese que la acusación dice que el PAC cobró bonos A, bonos B y bonos C. Eso dice el Ministerio Público. Y resulta que los bonos C ni siquiera se usaron para nada, ni salieron del partido. Los bonos B el Estado no pagó un 5. Y de los bonos A, lo que se pagó fue el 98.71 del valor. De cada 100 colones se pagaron 98 colones con 70 céntimos, nada más. Y el Ministerio Público, y yo en mi defensa menciono todo este tipo de cosas y los jueces no le dan ninguna importancia. ¿Y por qué si todo eso no se cobró? ¿Por qué la Procuraduría quiere una indemnización de más de 500 millones? Mire, porque es un invento de la Procuraduría General de la República. Porque ¿qué es lo que dice la Procuraduría? Resulta que, vean, pero vea lo interesante, Claudio, y lo contradictorio de todo esto. El Tribunal Supremo de Elecciones, que es parte del Estado, llega, hace una denuncia ante el Ministerio Público, que es parte del Estado. Se lo pasan a la Procuraduría, que es parte del Estado. Los jueces son parte del Estado, ¿ok? Resulta que el organismo técnico, y toda esta gente me acusan y acusan al PAC de estafa, pero el organismo técnico del Estado, que es el que paga, que es la Tesorería Nacional, que es a través del Ministerio de Hacienda, que es el organismo técnico y que también es parte del Estado, dice que no pagaron nada. Qué cosa más irónica, ¿no? Entonces el técnico dice, no pagamos nada, pero los otros dicen, sí se pagó. Y no han podido demostrar absolutamente. Usted puede coger la sentencia y no han podido demostrar absolutamente nada, porque el Ministerio de Hacienda certificó que no pagaron absolutamente ni un 5 de esos 516.600.000 colones. Entonces, ¿cómo pueden decir que es estafa? Entonces, ¿dónde está la otra respuesta? Resulta que cuando el PAC hizo la emisión de bonos para financiar la campaña, el PAC hizo 3 emisiones, una emisión A por 3.000 millones de colones, una B por 2.000 millones de colones y una C por 400 millones de colones. Usted sabe que para que los bonos o certificados de cesión tengan contenido económico, solo hay 2 formas de tener contenido. Uno lo decide el pueblo, es con la cantidad de votos que le dieron al partido. ¿Verdad? Ya ahí se marcó un límite, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, antes de ese acto, había determinado cuál es el costo del voto. Entonces, si yo multiplico los votos por el precio que ya había determinado el Tribunal Supremo de Elecciones, me da un monto X, que se lo puedo decir son 3.741 millones de colones en aquel tiempo. A eso hay que rebajarle un porcentaje que los partidos tienen en su estatuto, que es para capacitación y organización. En el caso del PAC eran 748 millones de colones.
y hay que restarle los adelantos de deuda política, son 228. Si yo hago toda esa resta, eso me da 2.760 y resto, pero con un ajuste que hicieron el tribunal que deben 2.961 millones de colones. Pero eso, importantísimo, Claudio, esto lo determina el Tribunal Supremo de Elecciones 3 meses antes de que el PAC entregue toda la documentación. Entonces, ¿cómo íbamos a inducirlos a error a ellos si 3 meses antes ya sabían que los bonos B no valían absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces ahora podemos caer dónde es que está el error de todo esto. Que yo sigo insistiendo, es culpa del Tribunal Supremo de Elecciones, es culpa de un departamento que se llama Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, porque ellos son los que deciden cómo se distribuye el total de la deuda política en este país. Y cometieron un error gravísimo y no han querido referirse a ese tipo de cosas, ni siquiera en el juicio. Bueno, ahí en el juicio se inventaron otro tipo de cosas, ¿verdad?, que es contra la ley, que es inconstitucional, y eso pues te lo puedo explicar en otro momento. Nos queda un minuto nada más para irnos. Vos decís que nunca, que es falso que el cuento de que el PAC solo utilizaba el 50% de la deuda política, que siempre utilizó el 100%, que era un discurso nada más. Eso era un discurso, era pura palabrería de Otón Solís, nada más. Y ahí, digo yo, de que ahí fue donde yo me generé tanto problema, porque cuando yo hago un estudio, porque una gente interna del PAC me pide que si podemos cobrar toda la deuda que ellos quieren cobrar, y yo le digo, sí, yo estoy de acuerdo, que se cobre el 100%. Entonces yo hago un estudio para justificar la moción, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta que el PAC siempre ha cobrado el 100% de la deuda. No es cierto lo que decía Otón Solís, que se cobraba la mitad. Eso no es cierto. No, Maynor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Claudio, por darme esta oportunidad, y si en otra pues se presenta, explicaremos con más detalles cuál es el error que cometió el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo vamos a hacer. Te invito a radio un día de estos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí en el programa de la política con P mayúsculo. Un abrazo. Salud.